y a su nombre. Gloria. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, yo les invito a que tomemos la palabra del Señor en Proverbios capítulo 16. Gloria al nombre de nuestro Dios. Proverbios capítulo 16. Mientras mis hermanos confirman y encuentran con una mente, saludamos a los hermanos que nos ven en las redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Diego Beltrán de la iglesia Favor y Gracia acá en Bogotá. Estamos transmitiendo hoy especialmente, hermanos, desde Bosa, más exactamente el sector de Parques de Bosa. Y bueno, hermanos, espero que estamos en la casa de la nana Alice, de la iglesia virtual Filipenses 4:13, hermanos, y les saludamos y les invitamos a que compartan la palabra del Señor y que se goce con nosotros como nos hemos gozado en esta hermosa mañana. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Si quieren encontrar la palabra? Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, Proverbios capítulo 16 del 1 al 3. Vamos a leerlo a una sola voz, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice de la siguiente manera: del hombre son las, a una sola voz, hermanos. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Gloria al nombre de nuestro. Vamos a orar por esta hermosa palabra. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos como siempre que tu palabra, Señor, no retorne vacía, sino que al contrario, Señor, tu palabra, Señor, haya cavidad en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra sea en esta mañana, Padre Celestial, cortando absolutamente todo lo que no tiene que estar, Padre. Que seas tú reprendiendo las tinieblas, Padre. Que seas tú reprendiendo, Señor, todo lo contrario, Padre. Que sea tu palabra, Señor, la que sea limpiando nuestros corazones, como dice tu palabra, Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Por eso te pedimos en esta mañana que esta palabra, Señor, no sea solo para nosotros, Señor, sino que también sea para aquellos que nos pueden ver en las redes sociales, para aquellos que lo van a ver, Padre Celestial, más adelante publicado en YouTube, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu gracia, que sea tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, con tu sabiduría que es infinita, y no como nosotros queramos, Padre, o con nuestra sabiduría, Señor, que es limitada, Padre. Te entregamos nuestras vidas creyendo, Señor, que tu voluntad será hecha. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y esta palabra el Señor me la regaló hace tiempo, hermanos, y dice de la siguiente manera: herramientas en las manos de Dios. ¿Cómo dice el tema, hermanos? Herramientas en las manos de Dios. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, nosotros, como alguna vez hablamos con mi esposa, nosotros somos herramientas en las manos del Señor. Somos herramientas en una guerra que hasta el día de hoy no ha cesado, ¿verdad? Una guerra que realmente es continua. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos guerra no con el hombre, ¿verdad? ¿Con quién tenemos guerra nosotros? Con las potestades celestiales, todo lo que tiene que ver con el enemigo, ¿verdad? Con los espíritus, con los demonios, con los principados, con los gobernadores de las tinieblas. Y obviamente pues eso se reflejan en humanos, ¿verdad? Pero nosotros somos herramientas del Señor. Dice la palabra del Señor: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Gloria al nombre de nuestro Dios. Sabemos, hermanos, que nosotros como herramientas podemos ser herramientas para Dios, pero también podemos ser herramientas para el enemigo. Hay corazones que están dispuestos para el Señor, pero hay corazones que están dispuestos para el enemigo, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor dice: mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Muchas veces nosotros podríamos decir amén en un culto, ¿verdad? Como lo dijimos cuando encontramos la palabra del Señor. Y notamos, hermanos, que cuando hay mucha predicación con respecto a la prosperidad, hay muchos amenes. Y es que el Señor te va a bendecir, y es que el Señor te va a sacar de la pobreza. Tú no vas a tener que trabajar, solo vas a tener que diezmar, solo vas a hacer muchas cosas para llenarte de dinero. Y la gente dice amén, gloria a Dios.
llegó la bendición, el Señor te va a libertar, el Señor te va a sanar, y la gente es, amén. Pero cuando el Señor llama a arrepentimiento, cuando el Señor llama a que nosotros tenemos que cambiar nuestra vida, que cuando nosotros tenemos que abandonar nuestras prácticas, los amén brillan por su ausencia. Por eso la palabra del Señor dice, del hombre son las disposiciones del corazón. La palabra del Señor tiene muchas palabras con respecto al corazón. En una dice que de él emana la vida, pero en otro también dice que de él salen todas las maldades. Dependiendo de lo que nosotros queremos disponer en nuestros corazones, así somos útiles o no somos útiles para el Señor. Porque cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor, decimos, sí Señor, aquí estoy, fórmame como tú quieres que nosotros seamos. O más podríamos decir, no, es que no me queda tiempo, no, es que no estoy dispuesto, no es que no ha llegado el tiempo. Y el Señor permite que en nuestra boca haya el ser forjados o no ser forjados por el Señor. Porque estamos en los tiempos, hermanos, donde tenemos una guerra totalmente espiritual. Pueda que a nosotros se nos levanten humanos queriendo de pronto denigrar nuestro nombre, queriendo de pronto oponerse a la obra, pero sabemos que es el enemigo. Vemos el ejemplo cuando el Señor Jesucristo iba a la ciudad santa y les dijo a los apóstoles, allí es donde voy a ser entregado en el concilio, donde voy a ser crucificado, donde me van a azotar, donde van a denigrar mi nombre. Y vemos a ese apóstol, que de pronto en ese tiempo no era apóstol, pero en ese tiempo era discípulo, que era amado del Señor, que era de los tres firmes que pudo el Señor manifestar su gloria. Y sale Pedro y le dice, Señor, que esas cosas no te acontezcan, que esas cosas no te sucedan, que ojalá usted no tenga que pasar por eso. ¿Cuál fue la reprensión del Señor Jesucristo hacia este hombre? Dijo, apártate de mí, Satanás. Él no dijo, apártate de mí, Pedro. Él no dijo, cállese, Pedro, usted no sabe lo que está diciendo. No, le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque sabía que detrás de esas palabras había un aprovechamiento del enemigo para que no se pudiera cumplir la palabra del Señor, y miró las fibras del corazón de Pedro y dijo, no, ya sabemos que Pedro no quiere que le pase nada al Señor, pero el Señor le tenía que pasar absolutamente todo para que usted y yo estuviéramos el día de hoy en este lugar y en los diferentes lugares donde hoy se predica la palabra del Señor. Y sabemos que nosotros tenemos que atacar directamente las huestes celestiales, aquellos que se rebelaron en contra del Señor, aquellos que realmente no quieren hacer la voluntad del Señor, aquellos que apoyan a Satanás, que el Señor lo reprende. Porque a veces nosotros pretendemos reprender a aquellos que se nos oponen. Decimos, no, es que este bendito no quiere congregarse, no, es que este bendito está echando pestes de mí, no, es que este hombre y mujer de Dios quiere hacer lo contrario a la voluntad del Señor y se nos opone. Y nosotros decimos, no, Señor, reprenda a ese muchacho, reprenda a esa muchacha, reprende a ese hombre, reprende a esa mujer. Pero nosotros no vamos a la cabeza que tenemos que cortar, que es la cabeza de ese serpiente. Por eso la palabra del Señor dice, pero Jehová pesa los espíritus. Como Él pesa los espíritus, Él los puede reprender. Como Él identifica a los espíritus que se quieren oponer, Él los puede reprender. Por eso la liberación del Señor viene por Dios. La palabra del Señor enseña que el Señor Jesucristo dijo, es que si yo echo a los demonios por el dedo de Dios, ha llegado el reino de los cielos a este lugar. Él nos echó la gloria, y por eso los que se echan en mi nombre, no, yo los echo por el dedo de Dios. Porque Él es el único que puede decir si se van o no se van. La autoridad la tenía el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. No por el ayuno que Él había hecho de 40 días, no porque Él fuera como tal el Hijo de Dios, sino porque tenía una autoridad absoluta del Espíritu Santo. Y nosotros a veces pretendemos echar solamente por el nombre de nuestro Dios, pero no tenemos el arma definitiva, por decirlo de alguna manera, que es el Espíritu Santo, la aprobación del Dios mismo para que nosotros podamos hacer
esas proezas de decir, te reprendemos en el nombre de Jesús, te reprendemos porque el Señor nos dio una autoridad, te reprendemos porque el Señor está con nosotros. Si nos lo decimos y vociferamos y decimos, te reprendemos en el nombre de Jesús, y no sucede nada. Te sanamos en el nombre de Jesús y no sucede nada. Clamamos la sangre de Cristo y no sucede nada. ¿Por qué? Porque no estamos diciéndole al Señor, nuestro corazón está dispuesto para que tú nos uses. No tenemos nuestro corazón dispuesto para que tú hagas a lo que nosotros hemos sido llamados, sino que nuestras disposiciones a veces son otras. Nuestras disposiciones a veces son relajarnos. Nuestras disposiciones es descansar en medio de una batalla. ¿Qué pasa cuando uno descansa en una batalla? Y el enemigo coge ventaja, porque el enemigo sí no descansa. La palabra del Señor nos enseña que Satanás está yendo constantemente ante el Señor a poner quejas. ¿Dónde ponemos la palabra? ¿Dónde ponemos este contexto? Cuando el Señor permitió que él llegara y le pusiera quejas de Job. O más quejas no, sino como de pronto esas atribuciones de decir, no, es que si a Job le pasa eso, usted no va a recibir la honra y la gloria que usted merece. Y él siempre llegaba a gloriarse y dice, mire, es que yo vengo de la tierra y de pasar por ella y ver la gloria de ese mundo. Y con eso le llegarán muchas quejas, porque el Señor siempre quiere poner obviamente al hombre sobre Satanás. Y él le dijo, mire, usted no ha mirado cómo es mi siervo Job. ¿Cómo era el siervo Job? Mire, era un hombre totalmente honesto, un hombre totalmente de templanza, un hombre que podía decir, ese es una creación mía, ese es un hijo mío. Y él dice, no, pero es que si le tocamos la familia, si le tocamos la economía, algo va a suceder. Y empezó una guerra entre Satanás y el Señor. Y en medio de esa guerra, ¿quién estaba? Job. Así como Job estaba en medio de esa guerra, nosotros también estamos en medio de esa guerra. No siendo justos como Job, otros sí siendo justos como Job. Pero estamos en medio de una guerra. Y si nosotros descansamos y nosotros no nos disponemos como herramientas de Dios para hacer la voluntad de Dios, aparentemente siempre va a estar ganando el enemigo. Pero cuando nosotros vemos cómo sucedió la guerra entre el Señor y el enemigo, ¿quién ganó? El Señor. Pudo sacar lo mejor de Job. Pudo sacar siempre lo mejor de Job. Tanto que cuando perdió a sus hijos, tanto que cuando perdió todo, la esposa de Job llegó a él y decirle, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué dijo Job? Job nos echó para atrás. Job dijo, ¿acaso nosotros hemos solo de bendecir al Señor cuando tenemos? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y podemos ver, hermanos, que la disposición de nuestros corazones no siempre está apta para esta guerra. Pero, hermanos, a nosotros no nos queda otra sino estar y participar en esta guerra. Ser usados por el Señor para bien, ser usados para el Señor como el Señor compete, como el Señor lo designa, como el Señor lo exige en nuestras vidas. Pero sabemos que con nosotros somos simples herramientas en las manos del Señor. Invito a algunas de las hermanas que me ayuden a mirar Efesios capítulo 6. Gloria al nombre de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, el versículo 10 y 13. Gloria al nombre de nuestro Dios. Lo pudiera leer en voz alta. Gloria a Dios. ¿De la dieta hace mayo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mira, hermanos, y nótese que en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, como yo una vez le decía a mi esposa cuando estábamos hablando y que nos pareció interesante, nosotros solo simplemente a veces somos espadas delante de la presencia del Señor, que
nos pulimos nosotros con el conocimiento, que nos pulimos con cada experiencia que tenemos delante de la presencia del Señor, que somos pulidos con todo lo que nos sucede alrededor para la gloria del Señor, pero que nosotros somos simplemente espadas que si no nos agarra el Señor, nosotros no hacemos nada. Porque las espadas no son como de pronto las espadas que de pronto aparecen en los muñecos o en las cosas mágicas que se mueven de aquí para allá, que hacen y deshacen. No, nosotros somos espadas quietas, totalmente firmes, que si el Señor no las usa, nos oxidamos. Que si el Señor no nos saca para pulirnos, perdemos el filo, perdemos la gracia. Pero que cuando el Señor nos toma, algo tiene que suceder. Y algo sucederá. Que simplemente dice que nosotros nos debemos fortalecer con la fuerza del Señor, dejarnos cogernos de la empuñadura y confiar en lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Porque a veces nosotros queremos que el Señor eche el machetazo por aquí y no, el machetazo es por allá. Queremos que el Señor dé las tocadas por aquí, pero las tocadas por allá. A veces podremos decir que el Señor no nos usa es porque sabemos que vamos a entorpecer su obra y no porque Él no puede. Porque a veces va a tomar más tiempo ver lo que el Señor quiere con nuestras vidas que lo que realmente el Señor puede hacerlo en su lugar exacto. Por eso la palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no nuestra propia fuerza, porque por nuestra propia fuerza siempre nosotros vamos a perder. Porque la palabra del Señor enseña que Él hizo a los ángeles, obviamente mucho mayor que nosotros. Y siendo nosotros menores que Él, ¿qué hizo? Amarnos y darnos la salvación. Amarnos y entregar a su único Hijo en la cruz del Calvario. Darnos la autoridad y tanto inclusive el poder, más adelante, poder juzgar a los ángeles. Por eso el enemigo nos tiene tanta rabia. Por eso el enemigo quiere vernos destruidos. Por eso quiere robarnos lo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor enseña que el enemigo, ¿qué hace? Matar, robar y destruir. Es una guerra. Nosotros no estamos hoy en día en los tiempos donde, ay no, ya pasa este proceso y viene un airecito, ya estamos para descansar, no. Hermanos, cuando hay una guerra y se enseña que las personas descienden y dejan sus espadas, pero esas espadas no pasan a reposar. Las espadas tienen que volver a ser afiladas. Las espadas tienen que volver a ser revisadas si se les hubo una grieta, si de pronto se les dañó la empuñadura, si de pronto ya no sirven, si de pronto se partieron. Salen a ser revisadas para ser usadas en la próxima guerra, o para ser desechadas para siempre, o para ser fundidas otra vez y volver a hacer nuevas espadas, pero no para dejarlas quietas allí de colección. Decir, no, con esta matamos 300 personas y la colgamos allí y la dejamos ahí. No, si sirvió para matar 300, sirve para hacer muchas cosas más. Pero sin embargo, nosotros decimos, pasamos un proceso y a veces ni siquiera lo pasamos y morimos allí, porque no dejamos que el Señor obre con su propia fuerza, sino que nosotros queremos añadir nuestro conocimiento, nosotros queremos añadir nuestra experiencia, nosotros queremos añadir todo de nosotros, pero no queremos dejar que el Señor se glorifique en nuestras vidas. No queremos dejar que el Señor haga todo el trabajo, porque nosotros somos herramientas del Señor. No somos el Señor, somos solo herramientas de la presencia del Señor. Y no aclara por qué. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, toda la disposición de parte de nosotros, y refleja que nosotros tenemos el escudo de la fe, y refleja que nosotros tenemos la espada del Espíritu, y refleja que nosotros tenemos las diferentes partes de la armadura de Dios. ¿Pero qué refleja la armadura de Dios? Toda la buena y disposición voluntad de nosotros hacia Él. Que si nosotros solo queremos activar la armadura de la fe, vamos a estar desprotegidos por cualquier otro lado. Tenemos que utilizarla absolutamente toda. Por eso dice, vestidos de toda. No dice vístase solo con la espada, vístase solo con los lomos, solo vístase nomás con
con el calzado o vístase solo con el escudo. No, dice toda la armadura de Dios, totalmente dispuestos a que cuando el Señor nos empuñe como espadas podamos ser totalmente útiles para el Señor, porque nos aclara y nos dice para estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dice para estar firmes en contra del hermano y de la hermana, no estar firmes solo para los tiempos que vienen, no, dice para estar firmes contra el enemigo, para estar dispuestos para una batalla que, vuelvo y les digo, no es que tenga caducidad, no es que tenga fecha de finalización, sino constantemente hay una batalla. ¿Y cómo vamos nosotros sin ir a la palabra, hermanos? ¿Usted no le ha pasado que cuando ustedes están durmiendo hay momentos que ustedes están batallando? Hay momentos que usted amanece inclusive cansado a pesar de que usted durmió sus 8 o 10 horas. Porque hay momentos inclusive que usted tiene que despertarse o levantarse de la cama para seguir orando y seguir peleando la batalla, porque tenemos una batalla constante. Y a veces, hermanos, nosotros no nos explicamos por qué somos despiertos a ciertas horas para hacer una oración. Cuando suceden las cosas, entendemos que nosotros nos levantamos a orar, era por eso. Porque el Señor no lo despierta, no le dice, venga, Dieguito, levántese, porque es que mañana usted se puede caer de la ciclo. O venga, Dieguito, despiértese, porque necesito que ore, porque viene una prueba muy grande para usted. No, el Señor lo levanta y usted tiene un sentir de orar, inclusive hasta por una persona que usted ni siquiera conoce, por una persona que a veces ni siquiera a usted le cae bien, por una persona que ni siquiera está en sus pensamientos, que usted ni siquiera sabe quién es, pero es su responsabilidad de orar por esa persona. Por eso la palabra del Señor nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y también nos dice en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso vuelve y nos dice en el 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque, hermanos, cuando nosotros vamos a una guerra, nosotros no vamos de paseo. ¿A qué vamos nosotros a una guerra? A servir, a batallar, pero no a estorbar. Porque hay espadas que se creen muy grandes. Y un hombre de guerra no va a llevar una espada que no pueda llevar. Un hombre de guerra no va a llevar una espada de pronto muy grande con la que sinceramente ni siquiera le pueda dar el sablazo al primer enemigo, sino lleva una adecuada a su estatura, lleva una adecuada a cómo la pueda manejar, lleva una adecuada a su técnica de espadachín. No lleva una para que todo el mundo la vea y dice, mira, esta es mi espadota, hermanos, pero no la puedo cargar, ni siquiera la puedo levantar, ni siquiera la puedo empuñar. Hermanos, hay personas que son tan difíciles en las manos del Señor que el Señor prefiere mejor coger otra, usar otro, en vez de usarnos a veces a nosotros, porque nos ponemos difíciles delante de la presencia del Señor. A veces nosotros no le creemos lo que el Señor va a hacer. Pero el Señor tiene grandes cosas para ti. Pero ¿cómo va a tener cosas grandes para mí si yo he sido malo? O no tengo la necesidad de buscar a Dios porque vivo muy bien. O no tengo la necesidad de hacer la voluntad de Dios porque así estoy bien. La gente hoy en día dice eso. Pero ¿para qué, hermanos, si el pastor a mí no me tiene en cuenta? ¿Para qué voy a intentar hacer algo para Dios si ni siquiera a mí me llaman para pasar a orar al frente? Hermanos, la obra no se encierra en una iglesia, la obra no se encierra en 4 paredes, la obra se ve en todo lado, hermanos. ¿Usted no le ha pasado, hermanos, que en los días más difíciles que usted tiene en su vida es cuando llega una persona a pedirle consejo a usted? ¿Y qué es lo primero que usted le va a decir? No, hermano, yo estoy peor que usted. Si yo le contara, no. Usted se arma de valor, usted seca sus lágrimas, se traga ese cordón que usted tiene aquí y dice, hermano, Dios dice esto en su palabra. Dios dice esto en su palabra y la palabra del Señor enseña, y a mí también me pasó esto y el Señor me sacó de aquí, y así como me sacó de aquí, también puede hacer
lo con usted. Miren, hermanos, que uno no sabe realmente qué pueda suceder, pero si uno se dispone, uno va a ver cosas que uno realmente ni siquiera entendía y ni siquiera sabía que usted estaba capacitado para eso. Porque hay cosas que usted ni siquiera ha vivido, pero el Señor ya las sabe. A veces uno entiende cuando hay personas que ni siquiera están cansadas, ni siquiera están casadas, pero dan los mejores consejos de casamiento. Y uno diría, pero ¿cómo esa persona me va a aconsejar a mí, pero ni siquiera lleva el primer año? Pero ¿por qué deja que el Señor la use? Por eso Él nos dice, para que nosotros podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, estar como esas espadas dispuestas a seguir siendo usadas. Que no importa que se hayan dado duro, porque las espadas no dan pasito, y menos cuando choca espada contra espada, menos se da pasito. Yo no sé si ustedes de pronto lo han visto en las películas, pero que cuando echan un espadazo, ¡pum!, echan un chispeo así del hierro cuando choca contra el hierro. Es porque no se dan pasitos, se dan duro. Y así nos pasa a nosotros, nos llegan pruebas tan difíciles que pareciera que nosotros estamos destrozados, pero cuando nosotros estamos en las manos del Señor, ahí no pasa nada, ahí no sucede nada. Pueda que nosotros nos veamos con sangas, que nos veamos que pareciera que nos vamos a partir, pero cuando estamos en manos del Señor hay una reparación instantánea de parte del Señor que no nos permite que nosotros seamos destruidos, que no permite que nosotros seamos robados por el enemigo, que no permite que nosotros seamos desalentados por el enemigo, sino que al contrario, vamos a tener algo grande de parte del Señor. En el nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, otro versículo que vamos a buscar, Hechos capítulo 9, del versículo 13 al 16. Gloria al nombre de nuestro Dios. Hechos capítulo 9, versículo 13 al 16. Gloria al nombre de nuestro Dios. Versículo 13 al 16. Gracias. Dice la palabra del Señor. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gloria al nombre de nuestro Dios. También le dice el 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí saben de quién estamos hablando aquí, verdad? Estamos hablando de Pablo, de Saulo de Tarso, un hombre que el Señor levantó en los tiempos más difíciles de la iglesia, donde la iglesia en Jerusalén y donde hubiera era perseguida por los judaizantes, perseguida por los fariseos, perseguida por los saduceos, perseguida por aquellos en el pueblo de Israel que creían tener la verdad, pero que eran utilizados por el enemigo. Que el Señor los reprenda, porque el enemigo, ¿cómo utiliza a la gente también? Los utiliza creyendo que tienen una sana doctrina, los utiliza con religiosidad, los utiliza con una venda en los ojos que no nos permite ver más allá de lo que nosotros humanamente podemos ver. Porque espiritualmente el Señor quita nuestra venda y nosotros podemos ver lo que realmente nosotros debemos ver. Por eso la palabra del Señor enseña aquí a alguien valeroso. Le dijo: es que este me es útil. Y no lo dijo que este es útil por cualquier cosa, no, dijo: este es un instrumento que me va a ser útil. Un instrumento que va a desbaratar las acechanzas del enemigo. Un instrumento que va a cortar todo lo que el enemigo quiera poner como lazo de perdición hacia el pueblo. Y mira, hermanos, que aquí hubo una pequeña contienda entre Ananías y Dios. Y él le dijo: Señor, pero es que yo he oído que este hombre es malo, que este hombre saca a las personas de sus hogares, que coge y los entrega en los concilios, que cuando tiene la oportunidad los apedrea, y tiene autoridad de los hombres. Hermanos, ¿cuántos no tienen autoridad de los hombres para hacer maldad hacia el pueblo? ¿Cuánto hombre y mujer no tiene autoridad para hacer maldad, para cerrar las iglesias,
para perjudicar a los cristianos, para evitar que no se predique de Cristo en la tierra. Vemos, por ejemplo, en los países donde están los pueblos musulmanes, allá hay poderío y autorizan para que todo cristiano sea muerto, para que todo cristiano sea muerto, sea asesinado, sea quemado, sea torturado, sea desechado, sean quemadas las iglesias. ¿Y eso ha evitado que la obra pare? No, ¿cierto que no? Hasta el día de hoy se sigue predicando el evangelio en lugares donde hay mártires que llegan allá, entregan la palabra, entregan el mensaje, hay prodigios, hay liberaciones, hay cosas asombrosas que no se ven aquí, donde hay plena libertad para predicar el evangelio. Porque allá donde se está sacrificando la vida, allá sí está obrando el Señor. No decimos que aquí no, porque aún hay palabra, porque hay palabra de consolación, porque hay palabra de exhortación, porque hay palabra de liberación, porque hay palabra de verdad, pero no hay prodigios porque el pueblo no se dispone. Aquí aparentemente había uno que era totalmente religioso. Aquí había uno aparentemente que decía, ese no se deja voltear, ese no se deja convencer. Pero ¿quién convence los corazones? El Señor. ¿Quién convierte los corazones? El Señor. ¿Quién es el que hace la obra? El Señor. Por eso Él le dijo, mire, le dice, el Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este. No dice que era entre muchos, no, dice que ese era instrumento escogido. Hermanos, hay mucha diferencia entre la persona que es llamada y la persona que es escogida. Los llamados, estamos llamados para arrepentimiento. Estamos llamados para sentarnos en una banca y escuchar y gozar de la salvación, de disfrutar de los beneficios de la gracia. Pero un escogido no solo es llamado para arrepentimiento, sino para llevar muchos al arrepentimiento. Porque saben, hermanos, que cuando nosotros somos escogidos, instrumentos del Señor, algo va a suceder a donde nosotros vayamos. Vamos a tener constante guerra delante de la presencia del Señor. No vamos a tener un lugar donde no se nos levante alguien. No vamos a ir a un lugar donde no vaya a haber incómodo cuando uno predique la palabra del Señor. No va a haber un lugar donde nosotros vayamos y no nos apoyen. Porque somos como instrumentos escogidos en el Señor. Una herramienta más para la guerra del Señor. Una herramienta más que pueda ser utilizada en las manos del Señor. Y miren que el Señor no tomó en cuenta a cuántos había llevado a las sinagogas. No tuvo en cuenta a cuántos dejó sin casa. No tuvo en cuenta a cuántos mató a piedra. No tuvo en cuenta los asesinatos que pasaron por sus manos. Sino dijo, este es mi escogido. Este me va a servir. Porque los que de pronto estaban en Jerusalén, de pronto los que habían escuchado la palabra, de pronto aquellos que habían sido bautizados, no iban a ser útiles para llevar el evangelio del Señor. Porque el primer intento para llegar a las naciones fue por parte de Pedro. ¿A quién llevó a Pedro? A que fuera a la casa de Cornelio, un romano, un gentil. Lo llevó y le dijo, mire, este no es inmundo, este también puede ser usado por el Señor. Este también puede ser prodigio para el Señor. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro cuando estaba con los judíos era uno. Pedro cuando estaba con los gentiles era otro. Pedro solo quería ser agradable. Pablo no. ¿Y Pablo qué hizo con Pedro? Lo corrigió y le dijo, no, así no es. Usted debe ser, tanto aquí como allá, igual. Hermanos, así pasa muchísimo con las personas. Llamados y ungidos solo quieren ser agradables a los pastores, quieren ser agradables a los concilios, quieren ser agradables para el público, quieren ser agradables para que la iglesia no se le vaya, quieren ser agradables para que la iglesia esté llena, quieren ser agradables para que realmente puedan estar ellos acompañados y no solos. Pero ¿cuánta alma no se pierde con eso? ¿Cuánta gente no deja de creer en el evangelio cuando tienen pruebas? Y nunca se les ha enseñado que tienen que aprender a resistir en la prueba.
¿Cuántas personas no se les evita el pecado y sin embargo siguen pecando delante de la presencia del Señor? Y no se les enseña qué es pecado, y no se les enseña qué tienen que guardarse, y no se les enseña realmente qué tienen que hacer delante de la presencia del Señor. Y muchos se pierden, hermanos. Vemos el ejemplo de la teoría de la prosperidad. Diezmo, diezmo, ofrenda, ofrenda, plata, plata por aquí, plata por allá. Yo me acuerdo una vez viendo en los videos de Facebook, salía una muchacha de una iglesia, no voy a nombrarla, y salía de esa iglesia y decían los pastores dijeron: tráiganle su carro, vendan su moto, y el Señor les va a dar 3 más. Y ellos fielmente convencidos con la palabra, porque la palabra hoy en día la hacen para mal, no la hacen para bien. Y esas personas dieron su carro y en su casa y hasta el día de hoy pagan arriendo. Les toca viajar en Transmilenio, porque ahí no era. Y hermanos, el enemigo confunde a todo el mundo con la palabra. Mire, hermanos, cómo hizo el enemigo cómo hizo Satanás con el Señor Jesucristo. Él no lo decía con palabras tiernas, él no lo decía con palabras seductoras, él intentaba con la palabra. Decirle: no, mire, convierta esa piedra en pan, porque tal cosa y tal otra. Y el Señor: no, es que solo pan no vive el hombre. No, mire, yo lo subo aquí, mire toda la gloria de este mundo. Si usted a mí realmente me sirve y me adora, yo se las voy a dar, ¿no? Solo al Señor que hemos de servir. No, pero mire que si pasa tal cosa, usted me adora, esto va a ser suyo. Y el Señor, que decía: no, al Señor solo vas a adorar y a Él solo servirás. El Señor siempre estuvo ceñido y estuvo cimentado en lo que su Padre le enseñó. ¿Cuántos de nosotros nos falta estar cimentados en lo que el Señor quiere en nuestras vidas? El Señor no mira nuestro pecado, el Señor no mira nuestro proceder, el Señor no mira absolutamente nada de esas cosas. No dice que no nos arrepentamos, no dice que nosotros no cambiemos, no dice que nosotros no cambiemos el parecer. Él nos llama al arrepentimiento, Él nos llama en oración, en ayuno, en ruego, en lamento, para que nosotros podamos ser esas herramientas. Mire que cuando pasó esto, dice la palabra del Señor que este mismo Saulo se dirigía a Damasco con unas cartas de autorización para ir a aprender a más de los que eran realmente la palabra del Señor. Y ahí fue cuando el Señor lo tomó. Después de eso, cuando estaba ciego, dice la palabra del Señor que él no se quedó quieto. No podía leer las escrituras, no podía ver absolutamente nada. Pudo estar de pronto desanimado, pero sin embargo este hombre, ¿qué hizo? Ayuno. Porque tuvo una visión de parte del Señor, que llegaba un tal Ananías y le llegaba y le ponía sus manos en sus ojos y le decía: se sana en el nombre de Jesús. Y él cogió y dijo: bueno, voy a disponer mi corazón. Si esto es verdad, algo tiene que suceder en mi vida. Si el Señor me va a disponer en mi visión, es porque algo más tengo que ver. Algo más voy a ver, algo diferente voy a ver, algo el Señor me va a mostrar cuando yo recupere mi vista. Porque, hermanos, hay muchas personas que son cristianas y dicen ser cristianas, pero no tienen visión. Están ciegos en ayuno, en oración y demás cosas religiosas, pero no buscan la presencia del Señor y no buscan lo que realmente el Señor quiere para sus vidas. Hermanos, estamos en los tiempos donde debemos pedirle al Señor: Señor, abra nuestros ojos espirituales para ver la necesidad que hay allá afuera. La palabra se está cumpliendo. Vemos el ejemplo cuando el Señor Jesucristo dijo: el amor del hombre se enfriará de tal manera. ¿Qué pasa hoy en día? La gente hoy en día no ama a nadie. Pueden ver que lo estén atracando, nadie se mete. Pueden verlos muriéndose de hambre, nadie le pasa un pedazo de pan. Pueden ver que lo están violando, haciendo una cosa horrible y no hacen nada. Hoy en día por lo menos vemos a mamás y a papás viendo a sus niños pegados a un celular. No les dan de comer, no les dan nada con tal de que no digan ni hagan nada. Porque quieren su paz interior, porque quieren su tranquilidad, porque quieren su espacio. Pero no saben que un niño requiere tiempo.
Y a veces pasa lo que pasa, se lo roban de frente y no se dan ni cuenta, lo secuestran. Yo creo que la gente hoy en día realmente no tiene amor en sus corazones. ¿Qué pasó hace un año cuando se publicó la película de Sonidos de Libertad? Ay, sí, mi hijo, mi hija. Por un momento, mientras pasaba la emoción de la película. Pero después pasó al olvido. Vaya, hijo, vaya, compra a la tienda y viene. Y cuando no viene, ahí sí publican en Facebook: no, es que desapareció mi hijo, desapareció mi hija. Pero no saben, hermanos, la culpabilidad tan grande que tienen por descuidar a sus hijos. Y sin embargo, el Señor nos llama a nosotros a cuidar lo que el Señor nos dio a nosotros, a hacer esas armas dispuestas para la guerra, para defender a sus hijos, para defender a su pareja, para defender lo que el Señor puso en nuestras vidas. Porque, hermanos, nosotros tenemos que batallar por esta salvación que el Señor nos dio, que es por gracia, pero se puede perder, que es por gracia. La salvación no es que se pierda y se vaya a algún lado, no. Nosotros nos perdemos de ser partícipes de esa salvación. Pero ¿cómo debemos de ser nosotros? Batallar la buena batalla, pelear la buena batalla, hacer lo que el Señor nos manda, a ser dispuestos en instrumentos para hacer lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros tiene algo diferente para hacer. Nosotros no todos nacimos para ser pastores, no todos nacimos para ser evangelistas, no todos nacimos para estar en una silla. Nacimos con un propósito del Señor, pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacer lo que el Señor quiere? Muy pocos estamos dispuestos a hacer lo que el Señor quiere. ¿Y el Señor qué tiene? Empezar a buscar y a escoger. Porque, hermanos, cuando usted va a ir a la iglesia, cuando usted va a ir a algún lado, usted no se pone lo primero que viene. De pronto a nosotros los hombres nos pasa de vez en cuando, pero a una mujer no le pasa eso. Esta bota me combinará con esta falda, este vestido me combinará con la falda y con las botas. No se pone cualquier chido, no se pone cualquier cosa, escogen lo mejor. Y así el Señor hace con nosotros. Escoge de lo mejor. Esta espada es la mejor. Esta es la que me va a llevar. Por eso la palabra del Señor dice tan claramente: son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y cuánto nosotros queremos quedarnos en esa categoría de llamados? Si nosotros queremos hacer algo para el Señor, tendremos que pretender llamar la atención del Señor, aunque nunca lo lleguemos de hacer. Pero nuestra disposición de nuestro corazón, eso sí lo va a hacer. Para que nosotros no digamos todos los días: Señor, heme aquí, Señor, ¿qué he de hacer en esta mañana? Señor, heme aquí, ¿a quién iré a predicar? Señor, heme aquí, ¿a quién iré a bautizar? Señor, heme aquí, ¿a quién ir? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero nuestro corazón sí. Todos los días late, hermanos, para predicar la palabra del Señor. Todos los días late para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Porque, hermanos, cuando usted no va a una iglesia, usted no haya que hacer en la casa. No haya que hacer en la casa, no sabe si hacer oficio, no sabe si orar, no sabe si ayunar, no sabe si de pronto hacer algo, leer la palabra, no sabe. Pero cuando uno tiene un sentido de servicio, hermano, usted no puede estar quieto en su casa. Usted levanta aquí, mueve allá, hace, deshace, limpia, recontralimpia, pero realmente lo que su corazón está llamando es a servir al Señor. Porque hay personas que no se pueden quedar quietas. A mí me pasa que yo me quedo quieto y a mí me da sueño. A mí me da sueño, hermanos, y es feo eso, porque uno lucha en los cultos a veces para escucharlos. Uno lucha a veces para uno quedarse, por lo menos en las capacitaciones del trabajo. A mí me toca tomarme un tinto recargado, hermano, echarme muchas veces agua para no quedarme dormido. Porque eso a veces le pasa a uno. Y espiritualmente, ¿cuántas veces más? Gloria al nombre de nuestra Dios. Hermanos, vamos a buscar Mateo capítulo 9. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38 dice de la siguiente manera. Mamá, pero Mateo está al colegio. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Miren, hermanos, que nosotros estamos siendo llamados a la necesidad que tiene el barrio.
a la necesidad que tienen a las personas que nos rodean en nuestro trabajo, a las personas que pasan al frente de nosotros todos los días. El Señor no nos llama a nosotros a plantonearnos en una iglesia, a cobijarnos o a estar en una iglesia solamente. Yo no digo que vayan y visiten iglesias diferentemente, no. Si usted tiene una congregación, honre a la persona que está pastoreando esa iglesia, honre a la persona que le está, por decirlo de alguna manera, guiando a los caminos del Señor. Pero si usted tiene la oportunidad de ir a evangelizar, hágalo. Si usted tiene la oportunidad de botarse de rodillas en sus casas para hacer algo por alguien, hágalo. No lo retenga. No se espere a que haya cultos de oración. No se espera que haya momentos de evangelismo. Porque, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos boca y podemos hablar? ¿Cuántos de nosotros tenemos una Biblia en nuestra casa y no la leímos? ¿Cuántos tenemos vida y no la vivimos? Hermanos, hay mucha necesidad allá afuera. Y nosotros no nos disponemos a ser herramientas del Señor. No nos disponemos a pulirnos con la palabra, porque la palabra limpia. La palabra del Señor nos instruye. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra, ¿para qué es útil? Para redarguir, para enseñar, para corregir, para exhortar. Y en conclusión, para que nosotros podamos hacer toda obra buena. Hermanos, es disposición de nosotros de parte del Señor. De pronto el Señor a nosotros no nos va a usar si nosotros no lo conocemos. No nos va realmente a bendecir si nosotros no pretendemos la bendición del Señor. Nosotros no podemos quedarnos quietos aquí. Voy a esperar a que llegue mi milagro. Y se queda quieto. Y no hace nada, no ayuna, no ora. Hermanos, ¿por qué el Señor no bendijo a Israel en el desierto? Sí, lo bendijo con muchas cosas. Pero ¿por qué no les dio la tierra prometida en los tiempos de Moisés? Por desobediencia. Porque el Señor les dice, hagan esto y hacían lo contrario. Vayan a la derecha y van a la izquierda. Vayan a la izquierda y van a la derecha. Y siempre era una quitadera. Señor, pero tenemos sed. Rompían la piedra, rompían la roca. ¿Qué vertía? Agua. Agua mejor que la que pueda existir hoy en día. Porque agua en el desierto, así usted esté medio sucia, créame que si usted tiene sed se la toma. Y el Señor no les daba cualquier agua, les daba de las fuentes de las aguas para que ellos tomaran. Ay, Señor, pero ya estamos como embuchados con el agua, queremos algo, no sé, una torta o algo así por el estilo. Y puso a los panaderos del cielo a que hicieran algo que hasta el día de hoy no existe, que es el maná. O si existe, no, yo el día de hoy no lo sé, pero en ese tiempo hubo pan del cielo que se llamaba maná. No, pero ya estamos hartos de tomar agua y comer pan. Señor, carnecita de vez en cuando nos haría. ¿Y qué hizo el Señor? Mande todo lo que había en el aire y caiga allá al suelo. Y tuvieron todo tipo de sustento, todo tipo de prueba, pero no había algo en el corazón de ellos para decir sí, vamos a conquistar la tierra prometida. No lo hubo. Tuvo que morir toda la generación, absolutamente toda la generación, en excepción de Josué y de Caleb, para poder ir a la tierra prometida. Inclusive hasta Moisés tuvo que morir para poder ir a la tierra prometida. Hermanos, nosotros estamos en los tiempos de la gracia, los tiempos donde usted puede arrodillarse y ser escuchado por el Señor. Antes parecía que solo tenían que ir a los templos, solo tenían que ir a las sinagogas, solo tenían que ir al templo construido por Salomón, solo tenían que ir al sacerdote. Hoy en día el Señor no pone ningún tipo de obstáculo. Antes tenían que ir a hacer un sacrificio. Antes tenían mucha metodología. Hoy en día no. Hoy en día, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Que se haga tu voluntad. Señor, esa voluntad que tú haces allá en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Señor, perdóname mis pecados, así como yo perdono a todos los que me ofenden. Es fácil, hermanos, disponernos, es cuestión de voluntad. Decirle, Señor, sí, mire, hay mucha necesidad, Señor, lléveme a aquellos que realmente lo necesitan. Y si realmente yo no lo veo, ¿a quién debemos pedir a que nos abra los ojos? Al Señor. Señor, mire, yo realmente no entiendo para qué tú me llamaste, pero guíame donde debo ir, guíame donde debo estar,
Guíame a donde realmente es necesario tu palabra. Uno podría ir a todos lados, pero uno está designado a ir a un solo lugar. Miren, hermanos, no hubo quien como el que abriera iglesias como Pablo, fundador de absolutamente casi todas las iglesias en Asia. Los apóstoles allá en Jerusalén. No. Dicen las historias que algunos llegaron a España, dicen algunos que llegaron a otros lados, pero la palabra del Señor no. La palabra del Señor muestra todas las iglesias que fundó Pablo. Inclusive yo creería que son como más de 8 iglesias. Si las contáramos por los libros, hay más de 8. Y uno dice, uy, vea la de Roma, uy, vea la de Corinto, la de Éfeso, donde vivían los Gálatas. Abajo. Y uno dice, Sí. ¿qué quisiera no hacer? Yo digo que de pronto uno no quisiera de pronto formar tantas iglesias, pero sí hacer la voluntad de Dios. Ir a donde está la necesidad, ir a donde realmente nunca han escuchado, o que de pronto la escucharon pero nunca la comprendieron. Así como pasó con Santiago, que había una persona que iba en una caravana y leía la palabra, tenía la palabra del Señor, pero no entendía. Dijo, no, sí, mire, yo le explico, es esto, esto, esto. ¿Dónde estuvo el curso de bautismo? ¿Dónde estuvo lo complicado para bautizar a esa persona? ¿Qué tengo que hacer para bautizarme? No, que haya agua, venga, buscamos agua, bautícese. Dice la palabra del Señor que lo llevó el Espíritu Santo a otro lado. No se fue con esa persona a seguir predicando la palabra del Señor. No se pegó a esa persona porque lo tenía bautizado, sino siguió haciendo la obra del Señor conforme a lo que el Espíritu Santo hacía. Por eso la palabra del Señor lo dice muy claramente. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, los dispuestos son pocos. Rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Hermanos, usted a veces no se ha puesto de pronto en la oración de decirle, Señor, si no soy yo, que lo haga alguien más. A veces faltaría una oración así, Señor, si yo no soy de este lado, levanta a la persona para este lado. Si yo no soy de este otro lado, Señor, levanta a la persona para este lado. Si soy yo, entonces envíame a mí. Pero la gran mayoría de las personas quieren coger el protagonismo de las cosas. Y decir, sí, soy yo el predicador, aquí estoy. El Señor no es eso. El Señor a veces ve a la persona que está de achicopalada, al que realmente la gente no le botaría un peso, y dice, ahí está. ¿Qué hizo con aquel pastor que era dispuesto conforme al corazón de él? Miró a todos sus hermanos, este no es, ¿dónde ya se le acabaron los hijos? No, hay uno que está por allá pastoreando eso. Llámelo porque no vamos a comer hasta que él venga. Y se esperaron todo el tiempo y dijo, sí, ese es. El que todos tienen despreciado, el que tienen en poco. Así que, hermanos, nosotros estamos llamados a ser herramientas del Señor. Ya para terminar, hermanos, 1 Corintios capítulo 3, gloria al nombre de nuestro Dios. Me gustaría que me ayudaran con ese versículo. 1 Corintios, ¿qué? Capítulo 3, versículos 6 al 11. Gloria al nombre de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 3, el versículo del 6 al 11. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Hasta el 11:10? Hasta el 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Amén, gloria al nombre de nuestro Dios. Más claro para dónde, hermanos. Podemos ser pastores, podemos ser profetas, podemos ser adoradores, podemos ser
lo que sea, nosotros simplemente somos herramienta delante de la presencia del Señor. ¿Por qué pasaba esto, hermanos? Porque había personas que decían, nosotros solo escuchamos lo que Apolo dice, nosotros solo escuchamos lo que Timoteo dice, nosotros solo escuchamos lo que Pablo dice. Y el enemigo se entró por allí, se aprovechó de la gracia de estos hombres y dice, no, nosotros somos discípulos de Apolo, no, nosotros somos discípulos de Pablo. Y tuvo que Pablo pararse en la raya y decirle, no, ustedes no son mis discípulos, ustedes son discípulos del Señor. Y así pasa, hermano, nosotros somos herramientas del Señor, nosotros solo somos del Señor, herramientas para la siembra, herramientas para el cultivo, herramientas para el tratamiento de que esa planta crezca bien, pero simples herramientas, simples obreros. ¿No dicen? Es que nosotros somos los arquitectos, no, nosotros somos somos los sisos, nosotros somos los dueños del chuzo, no, dice que somos obreros. Y como perito arquitecto puse lo que el Señor me dijo que pusiera, porque el fundamento es Jesucristo. El que nosotros vivamos por gracia es por Jesucristo. El que nosotros tengamos las experiencias que nosotros tenemos hasta el día de hoy es por Jesucristo. No es por nosotros mismos, no es porque un pastor me habló, no es porque un hermano fue y me ganó la casa, no fue, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracia que fue derramada hasta la última gota. Gracia que hasta el día de hoy sigue alcanzando a las personas. Gracia que sigue realmente siendo evento hasta el día de hoy. Tanto que se cuentan 2024 años después de esa gracia derramada. Y muy cerca el Señor vendrá a nuestras vidas. Porque, hermanos, ¿qué nos preocupa de nosotros? La recompensa aquí en la tierra. Uy, si prediqué, va a llegar el aplauso. Uy, no va a llegar el diezmo, va a llegar la ofrenda, porque prediqué muy bien para el Señor. ¿No? Dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros haga la obra porque Él es el que da la recompensa. No importa si usted siembre, no importa si usted riegue, pero háganlo de buena voluntad para el Señor, porque el Señor nos llamó a ser herramientas en sus manos. No dice herramientas de Satanás, no dice herramientas de un arcángel, no dice herramientas de cualquiera, sino herramientas de nuestro Dios. Somos llamados para ser de nuestro Dios. Así que si algún día, hermano, usted recibe una felicitación, usted recibe gloria, désela a Él. No, es para Él, no es para mí, es para Él. Aquel que lo dio todo por mí. Porque a veces cuando las personas que nos halagan son los primeros que nos dan la espalda. Los que nos dan el aplauso son los primeros que realmente no nos dejan ni siquiera avanzar. Son los primeros que salen a desertar, son los primeros que se oponen, y sabemos que la lucha no la tenemos contra el hombre, sino contra el enemigo. Así que vamos a orar, hermanos, porque este tema ha concluido en esta hermosa manera. ¿Y qué somos, iglesia? Instrumentos. Herramientas en las manos de Dios. Así que yo les invito a ponerse en sus pies, vamos a orar, vamos a darle primeramente la gloria a nuestro Dios, vamos a darle la gloria a aquel que nos crió, a aquel que nos ha formado hasta el día de hoy. Gloria al nombre de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, estamos delante